yo creo que se puede establecer una división entre la juventud y la madurez. La juventud acaba cuando termina el egoísmo. La madurez empieza cuando se vive para los demás. Palabras del célebre escritor Hermann Hesse, en las que nos está sugiriendo una definición de la madurez y de la juventud. Una definición que marca muy claramente lo que es la ayuda al otro, lo que es la entrega hacia los demás, el asumir la responsabilidad o simplemente dar vueltas en torno al propio capricho personal. Y es el tema del que queremos hablar hoy. Es un tema que nos parece interesante, importante de tocar, que es el de esta sociedad infantil o que va a caballo entre lo infantil y lo adolescente. Pero ¿cuáles son las características o cuáles son aquellos rasgos que podemos detectar en nosotros mismos sobre el infantilismo y la adolescencia, sobre todo, como siempre hacemos en Sendero a la Nada, enfocado hacia lo espiritual? Es de lo que vamos a hablar en el podcast de esta semana. Mi nombre es Álvaro González. Y mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50 € al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar. Además, si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando. Es una forma también de agradeceros el apoyo que nos dais. Y como siempre os damos las gracias ya que nos acompañáis desde hace ya 2 años y medio, ya estamos a punto de llegar a los 2 años y medio en este recorrido, en este sendero hacia la nada. Y de hecho, bueno, vamos a comentarlo también ahora. Os queremos dar las gracias porque además apenas hace unos días hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Así que os damos de verdad de corazón las gracias, muy, muy agradecidos por acompañarnos, por seguirnos, por estar ahí, por estar compartiendo con nosotros este camino, por estar con los oídos abiertos para poder escuchar también lo que compartimos con vosotros y que pueda haber también ese feedback. Así que muchísimas gracias de todo corazón, tanto de mi parte como de Ángeles. No sé si quieres comentar algo. Como digo, que bueno, estamos muy contentos realmente de poder haber llegado a esa cantidad, ¿no?, de personas que nos escuchan y ya no es porque nos escuchen o porque nos sigan ni nada de esto, sino porque nos damos cuenta de que hay muchísimas personas que tienen búsqueda espiritual y que se comparte pues esa misma visión, ¿no?, que podemos tener desde un intento, ¿no?, de seriedad y de compromiso con lo espiritual y no simplemente pues seguir una moda. Entonces, contentísimos de encontrar tantas personas afines a este camino, a este conocimiento. Así que muchísimas gracias. Y bueno, siguiendo como siempre con la publicidad de nuestras redes que hacemos, también recordaros que podéis seguirnos a través de Facebook, en nuestra página de Facebook, también en Instagram y YouTube como Centro Noesis. Si nos buscáis en estas 3 redes, en estas 3 plataformas como Centro Noesis nos encontraréis. También el podcast Audiolibros Sendero a la Nada, también podéis encontrarnos por ahí. Más bien, mejor dicho, a Iván Bladé, que es compañero nuestro, pero al fin y al cabo es lo mismo, en la que él mismo narra audiolibros de libros espirituales, ¿no?, que son de nuestro interés y que consideramos que son interesantes de compartir. Y luego también os volvemos a invitar al grupo de Telegram, que también va creciendo poco a poco. El grupo de Telegram, o más bien canal de Telegram, que es el de Canal Noesis. Canal Noesis, sí. Si nos buscáis en Telegram como Canal Noesis, vais a encontrar un canal en el que vamos publicando también periódicamente o cada semana. Hacemos varias publicaciones y además estamos ahora incluso con nuevos proyectos, como por ejemplo hacer un club de lectura abierta en la que podéis participar. Simplemente os suscribís al canal Noesis de Telegram y entonces ahí ya ya se irán anunciando los días en los que se va a hacer la lectura de libros espirituales o textos, artículos. Esto ya lo iremos viendo y estáis también pues invitados a participar cuando queráis.
Y luego también recordar que los sábados a la 1 del mediodía hora española, pues Ángeles va a realizar una charla. Una semana va a ser una charla sobre aspectos de nuestra propia psicología para aprender a trabajarlos y aprender a comprenderlos y poder profundizar en nuestra propia psicología, en el autoconocimiento. Y otra semana, una semana sí, una semana no, también va a hacer interpretación de sueños. Vosotros compartís un sueño que no sepáis muy bien qué significado puede tener, o que os sugiere algo a nivel espiritual que os puede ayudar, pero no sabéis muy bien por dónde ir. Ángeles tiene mucha experiencia en esto de muchos años, y entonces os puede ayudar también a interpretar pues la simbología o lo que puede significar ese sueño. Bien, pues dicho esto, vamos a ir ampliando actividades. Esperamos que os estén gustando. Por ahora en Telegram estamos muy contentos de poder compartir. Además, sí, recordad, por cierto, que las charlas que da Ángeles en Telegram, como decimos cada semana, no son charlas sin más como puede ser aquí en un podcast, que hablamos de un tema, sino que podéis intervenir en directo, podéis hacer preguntas, y así también puede haber este feedback un poco más cercano. Así que estéis invitados. Bien, pues comenzando con el podcast, Ángeles, esta semana queremos hablar de un tema que bueno, en las últimas 2 semanas ha sido algo que ha surgido, sobre todo, bueno, hay que decirlo, por tu parte, ¿no? Que ha sido algo que tú has estado reflexionando. Sí. Que son términos que ya se han utilizado en alguna ocasión para hablar de lo espiritual y en general para hablar también del mundo, aunque se habla de Occidente, pero en realidad podemos hablar del mundo entero. Exactamente. Realmente, en un mundo globalizado como este, en el que hay este tipo de intercambio también cultural de todo tipo realmente, pero que esto no sale, o sea, no se queda solamente, digamos, en la sociedad o en el mundo mundano, por decir así, sino que también nos lo encontramos en el mundo espiritual, nos lo encontramos en la vida espiritual a la hora de enfocarla, ¿no? A la hora de practicarla y a la hora de entenderla y de vivirla, que es tanto el infantilismo a nivel espiritual, pero no solo infantilismo, sino también que hay una serie de diferencias con la adolescencia. Sí, sí. Que parece que las podemos llegar a llevar durante toda una vida, una mezcla de ambas, ¿no? Totalmente. De hecho, es que todo esto sale en relación a por qué de alguna manera no avanzamos en nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo a nivel espiritual. Ya hemos hablado en algunos podcasts de este tema, ¿no? de las dificultades que nos encontramos en el camino. Pero hay algo quizás más generalizado y que es, sí, más que un estado psicológico o una actitud psicológica determinada, es un estado en el que vivimos, ¿no? Socialmente, que compartimos todos, pero que precisamente para nuestra vida normal y corriente, vamos a decir así, nos puede acarrear ciertas dificultades, pero para lo que es la búsqueda espiritual, para lo que es el desarrollo de un autoconocimiento serio y una expansión, ¿no?, de la experiencia espiritual consciente, resulta un escollo infranqueable. Es decir, muy difícil. No podemos realmente avanzar si caemos en estas actitudes y lamentablemente las tenemos muy integradas. Que las manifestamos a través de determinados estados psicológicos, por supuesto, pero más que el estado psicológico es ese aspecto de la personalidad que se va configurando a lo largo de los años conforme vamos aprendiendo, creciendo, teniendo experiencias, y que va creando una idea de nosotros, vuelvo a decir generalizada porque es algo socialmente extendido, que nos impide, nos dificulta bastante el entender el conocimiento y nos distingue bastante de otros momentos históricos, tanto a nivel social como a nivel de ese desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una tendencia tremenda hacia lo que es el infantilismo y una extensión durante toda nuestra vida, podemos decir, de lo que es un estado de adolescencia. Entonces vamos a hablar un poquito de ella y cómo lo vivimos en relación bueno, vuelvo a decir, en general a toda la vida, pero a nosotros nos interesa, como siempre, en la búsqueda espiritual. Esto ya se dice también en la mística judía, en el judaísmo más esotérico, ¿no?, que se dice que realmente el ser humano todavía vive en la niñez, ¿no?, en el estado de niñez, y que cuando alcanza un mínimo conocimiento de sí mismo, una mínima profundidad en su relación con lo espiritual, es cuando alcanza poco a poco lo que es la madurez. Bueno, pues realmente la madurez psicológica, o más bien la madurez espiritual, es algo a lo que todos nos tenemos que allegar.
pero tal y como vivimos, como ya me repetí un poco, me estoy repitiendo, tal y como vivimos socialmente es muy difícil entender esto y a veces incluso lo rechazamos. Bueno, vamos a hablar concretamente entonces de qué entendemos por ese infantilismo, qué se entiende y cómo esto nos puede dificultar ese avance en nuestro camino espiritual. Vale. Entonces, vamos a hablar de una serie de puntos que consideramos interesantes a la hora de tener en cuenta si tenemos nosotros mismos algún tipo de pauta, de comportamiento, de enfoque hacia lo espiritual, y hacia la vida en general, porque vamos a hablar de lo espiritual, pero esto seguramente lo podremos ver reflejado, si es que es así, en todas las facetas de nuestra vida. Entonces, Ángeles, para comenzar a hablar de este tema, primeramente hablaremos del infantilismo y luego de la adolescencia. Respecto al infantilismo, ¿qué rasgos podemos hablar, podemos detectar cuando hablamos de infantilismo? Cuando lo definimos, ojo, estamos hablando de infantilismo y adolescencia en la edad adulta. Exacto, que quede muy claro. Es decir, que hay comportamientos que los que vamos a mencionar, que en un niño es normal y en un adolescente es normal porque forma parte de su etapa de crecimiento, al menos en nuestra sociedad tal y como la hemos concebido, pero aquí estamos hablando de estos comportamientos que ya no son propios ni de nuestra edad ni de una madurez que se supone deberíamos tener. Entonces, dicho esto, infantilismo, Ángeles, ¿qué rasgos detectamos o podemos ver? Bien, pues uno de ellos, por ejemplo, es esa constante búsqueda de bienestar, del bienestar a toda costa. Como los niños, ¿no? Que realmente buscan esa protección, ese apoyo, ese auxilio, ¿no? de los padres y que se lo tienen que dar todo. Es lógico porque no saben, no pueden valerse por sí mismos. Pero llegado a un estado de adultez, ese estado lo extendemos a ciertas cosas, a ciertas tendencias que realmente nos dificultan mucho el camino. Y en lo que es la línea del espíritu hay algo que se confunde. Confundimos la búsqueda espiritual con la búsqueda del bienestar. Está muy de moda la cuestión esta del sanar. Hay que sanarse. Como si realmente la salud tuviera algo que ver con lo espiritual. Muchos me dirán, sí, o sea, lo espiritual es estar sano psicológicamente, ¿vale? Se puede utilizar esta palabra. Pero cuando esta actitud de estar sano se lleva al extremo, incluso de confundir que si una persona tiene una enfermedad física es que no está haciendo bien un trabajo psicológico, o que si una persona no se cuida, vamos a decir, no hace algún deporte o algo físicamente, tampoco puede acercarse mucho a la espiritualidad, esto ya es incorrecto, no es lo normal, no es lo correcto. ¿Qué sería entonces ese extremo? Por ejemplo, en la actualidad, la misma sociedad potencia mucho el cuidado del cuerpo. La salud, por supuesto. Está bien, es correcto, es necesario incluso en un camino espiritual el conocimiento de ciertas técnicas para que nuestro cuerpo pues se mantenga y se mantenga sobre todo en un trabajo que va a requerir pues mucho compromiso, mucho esfuerzo, ¿no? Entonces de ahí surgen de esa necesidad de mantener un cuerpo sano para que el espíritu pueda habitarlo pues sano, ¿no? Es decir, que se convierta en ese templo, ¿no? El cuerpo como templo. De ahí surgen las diferentes disciplinas espirituales, las diferentes disciplinas físicas totalmente relacionadas con un camino espiritual, como pueden ser el yoga o hatha yoga, como puede ser el qigong, el tai chi o las diferentes artes marciales, las danzas sagradas y tantos otros movimientos que surgen de esto, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es que pongamos por delante lo que es la salud del cuerpo o este tipo de disciplina por delante de nuestro desarrollo a nivel espiritual. Y esto es lo que sucede. Sucede que estamos tan obsesionados con la salud, tan obsesionados con el cuerpo, que lo que hacemos es potenciarlo a toda costa. Hasta tal punto que a veces, nos coartamos en ciertos esfuerzos precisamente por no perjudicar o creer que vamos a perjudicar el cuerpo. Por ejemplo, nosotros que trabajamos bastante el tema de los sueños, el tema de sueños lúcidos o sueños más bien conscientes, la salida astral,
Esto requiere una disciplina, requiere un esfuerzo también. Y me he visto ya en muchas situaciones en que las personas me dicen que no quieren trabajar esto o no pueden trabajarlo porque entonces no descansan físicamente bien, no duermen bien. Esto no es real, no es así. Es decir, cuando uno trabaja realmente en serio con el tema de los sueños, con las salidas astral, etc., duermes perfectamente. Ahora, que en ese esfuerzo, en esa disciplina, al principio, cuando estamos aprendiendo, haya que renunciar a lo mejor a dormir las horas en las que estamos habituados y durmamos pues 1 hora menos o media hora menos, esto puede pasar porque estamos aprendiendo. Y me he encontrado con muchas personas que ante este pequeño esfuerzo pues se han retirado y se han excusado con el tema del descanso. Entonces sí que hay que descansar, sí que hay que cuidar la salud, pero ¿qué es lo que queremos? Y esto tiene que quedar muy claro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos invertir en lo eterno o queremos invertir en lo efímero? ¿Queremos estar súper sanos físicamente para que cuando llegue nuestro momento de la muerte, ¿no? Pues estemos muy sanos y muy lustrosos? ¿O qué queremos? ¿Queremos realmente desarrollar aquello que podrá acompañarnos más allá de la muerte? Es decir, desarrollar nuestra alma, crear valores que no se queden solamente en lo físico, en lo material, en lo efímero, sino que realmente nos construyan como seres que podamos participar de algo que está mucho más allá. Bueno, esta es la cuestión que nos tenemos que hacer. Si realmente queremos invertir en lo eterno, tenemos de alguna manera, en principio o al principio, tener una disciplina determinada y hacer ciertos esfuerzos o ciertos sacrificios. Ojo, no olvidemos que el tema del sacrificio no solamente es un tema de esfuerzo, de algo que es muy duro y muy difícil, ¿no? El tema del sacrificio, entendiéndolo en su etimología, es sacro oficio, el oficio sagrado. Y el oficio sagrado no es que nosotros tengamos que esforzarnos un montón o tengamos que tener una disciplina tremenda, no, la disciplina y el nivel de disciplina que cada uno es capaz de asumir depende de uno mismo. No depende de los demás ni de ningún sistema, sino de uno mismo. Entonces la cuestión es la siguiente: si nosotros queremos obtener algo que perdure más allá de lo físico, tenemos que cultivarlo, tenemos que trabajarlo, porque de la misma forma que trabajamos nuestra salud y sabemos que tenemos que comer sano y comer habitualmente, que tenemos que hacer ejercicio determinado, ¿no? Que tenemos que dormir unas horas determinadas para con todo esto mantener una salud mínimamente, pretendemos que lo espiritual venga de la nada, venga pues simplemente porque lo deseo, porque lo anhelo, que aparezca porque sí. Pues no, esto no sucede. Se necesita esfuerzo, se necesita trabajo, se necesita sacrificios también, como he dicho, pero conscientes en aras de un algo superior, ¿no? En aras de un algo que sabemos que está ahí, que sabemos que participamos de ello, pero que no es tan dúctil ni tan fácil acceder. Si fuese fácil acceder, todos estaríamos despiertos, ¿eh? Todos seríamos seres espirituales, pero esto no es así. Solo con pensar en lo espiritual no accedemos a lo espiritual. No se trata solamente de pensar, no se trata solamente de desearlo, no se trata de anhelarlo, se trata también de trabajar. Es como cualquier otra realidad en nuestra vida. Bueno, es que se me ocurre un ejemplo de decir esto, que cuando comenzamos en el camino es lo mismo que decir, bueno, es que yo soy médico porque me he apuntado a la carrera de medicina. No eres médico, sino que quieres aprender a ser médico, quieres estudiar. Tienes que aprender. Debes, claro, tienes la obligación y responsabilidad de hacerlo. Pues en este camino, multiplicado por 1000, si quieres. Es decir, que es indispensable, sobre todo el ser capaz de no huir de aquello que nos pueda incomodar en todos los sentidos.
tanto a nivel físico como pueden ser con las prácticas meditativas, como puede ser con incluso prácticas, por ejemplo, tipo Tai Chi, Chi Kung, por poner un par de ejemplos así de prácticas que tienen que ver con el cuerpo físico, igualmente con la disciplina psicológica de no huir de aquello que no nos gusta de nosotros, de aquello que nos puede ser más dificultoso el trabajar internamente, sino de afrontar todo tal como uno es, porque si no nos convertimos, como a veces comentas, en culebrillas, ¿no? Siempre huyendo de alguna forma o justificando todo. Y esto no nos lleva evidentemente a ningún sitio, caemos en el autoengaño constantemente, tema que también hemos tocado en más de una ocasión. Sí. Y de hecho el autoengaño tiene que ver mucho también con ese infantilismo, ¿no? De no ver la realidad. Exactamente, de no querer ver la verla, realidad. ¿no? Realmente. Y es que todo esto tiene que ver realmente con una ley que es una ley universal, una ley divina podemos decir, o universal, ¿no? Que es la ley de así como des, así recibes. Tal cual. Tanto como das, recibes. Entonces todo esto tiene que ver con ese esfuerzo que muchas veces no hacemos y decimos, nos quejamos de que no avanzamos, de que no comprendemos, de que no tenemos experiencias, y la cuestión es ¿cuánto de tu tiempo has dado? ¿Cuánto de tu esfuerzo has invertido en eso? Pues vas a recibir lo que has invertido, vas a recibir lo que te hayas esforzado. Por eso es tanto das, tanto recibes. Y eso es una ley universal. Entonces, por eso es importante pues esa entrega que muchas veces no hacemos, ese abrirse totalmente para que la divinidad pues pueda allegarse, pueda darnos esa experiencia, ¿no? Desde lo consciente. Pero para ello nosotros tenemos que hacerlo. Por eso es la frase esta que ya lo repetimos mucho y que sale constantemente, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Si nosotros nos damos con el mazo, pues por mucho que roguemos, la respuesta, la experiencia no llega. Exacto. ¿Qué más? Sí, bueno, al hilo de esto, el tema de la comodidad, cosas que en general nos facilitan la vida y que esto hace también que no seamos capaces luego de poder adaptarnos al cambio o de ser conscientes de que la realidad es total incertidumbre e impermanencia. Bueno, creo que hay algunas cosas que están ligadas a esto, pero una de las cosas precisamente con las que no nos permitimos realmente el poder emprender un camino porque implica un esfuerzo, precisamente tiene que ver mucho con la comodidad que también hemos estado comentando un poco, ¿no? Sí, así es. De hecho, es cierto que en general vivimos una vida muy cómoda porque, bueno, tenemos pues casas cómodas, tenemos un montón de aparatos que nos facilitan también la vida y tenemos pues las necesidades básicas cubiertas, cosa que en general, ¿no? Hay mucho, el mundo es muy grande y hay de todo, pero en general gran parte de la sociedad vive de esta manera, que es algo nuevo, porque en la antigüedad o mucho más atrás, bueno, eso de la luz eléctrica o el agua corriente, que ahora lo damos por hecho, simplemente con apretar un botón o abrir un grifo, antes era, pues implicaba, y en muchos lugares del mundo todavía implica tener que andar kilómetros para obtener agua, y la luz, bueno, pues ni pensarlo, ¿no? Entonces todo esto está bien, pero de alguna manera nos ha vuelto a todos perezosos, ¿eh? Nos ha vuelto dejados, y esa pereza, esa dejadez se refleja también en nuestro propio esfuerzo a la hora de las prácticas de meditación, a la hora del estudio, incluso a la hora de todo lo que tenga que ver con sacarnos, ¿no? de esa comodidad. Y no estamos hablando aquí de convertirnos en ascetas, ¿no? y hacer disciplinas exageradas, porque bueno, esto depende de cada cual, ¿no? Pero sí que podamos pues invertir el tiempo y el esfuerzo que cada uno de nosotros necesita, pero que seamos conscientes de que realmente tenemos que hacer un esfuerzo y que no puede venir porque sí. Otra de las cosas también muy habituales en la actualidad es que dejamos que el esfuerzo lo haga otro. Dicho de otra manera, el seguidismo. Hay muchísimo seguidismo y muchísimo culto a la personalidad. Entonces pensamos que por seguir a una persona que nos lo dé todo hecho, todo masticado, pues ya nosotros vamos avanzando también en ese camino. Y no es real, esto no es así. Esas personas o esos libros o esa enseñanza o esa tradición o esa religión lo que hace es enseñarnos un mapa, enseñarnos una forma de acercarnos a lo real. Pero si nosotros no tomamos la rienda de nuestro camino con decisión y con arrojo, ¿no?
no avanzamos nada. Lo único que nos convertimos es en imitadores, no en imitatus, ojo, que esto sería bueno, como un proceso a nivel de iniciático, de asimilación, exactamente, de esa realidad sagrada, sino en imitadores de algo que es una repetición de una repetición de una repetición. Por lo tanto, nos volvemos loros del conocimiento, nada más. Fíjate que el seguidismo en realidad se fundamenta simplemente en escuchar palabras, en escuchar discursos. Sí, da sí. igual que estén muy bien o estén muy mal, no importa eso. Es decir, se basa el seguidismo en escuchar palabras y creer que por escuchar esas palabras y estar cercano a esas palabras y a esa persona, Sí. que ya tenemos la iluminación asegurada. Exactamente. Cuando Es horrible, realmente te lo pones a pensar, que Sí. si lo pensamos en crudo, es decir, solo escuchar palabras nos hace creer que ya somos somos algo. Sí, cuando uno se pone a practicar aquello que dicen, si uno lo pone a practicar, ¿qué es lo primero que sucede? Que todo empieza a dudarse. Por ejemplo. Porque la experiencia propia nunca será igual que la experiencia que se cuenta o que se enseña. Entonces, a partir de ahí es cuando uno se ve obligado a aprender por sí mismo. Y esto es ineludible. Es totalmente, importantísimo para nuestro avance en el camino espiritual. Y es que hay que tener en cuenta una cosa con esto de seguir a otros. Y es que lo que estamos haciendo es algo totalmente infantil. Porque ¿qué hacen los niños? Los niños siguen lo que dicen sus padres. Hacen lo que dicen sus padres. Y es muy típica la frase esta de no, porque no, yo lo que dice mi papá, o lo que diga mi mamá, o con mi papá, o con mi mamá. Esto es normal y lógico en un niño porque los pilares de su aprendizaje, de su mundo, son sus padres. Pero nosotros en el camino espiritual, a veces ya de adultos, hacemos lo mismo. Convertimos en una persona que simplemente es un guía, que te indica un camino, lo convertimos en nuestro padre o madre espiritual, de tal manera que nos volvemos incapaces de comprender, de avanzar y de movernos por nosotros mismos. Y esto sucede mucho en la actualidad, porque buscamos eso, buscamos simplemente que nos digan lo que tenemos que hacer. Esto en gran medida es una religión, es la religión, ¿no? Mal entendida. Porque realmente la religión en su origen es simplemente también un mapas, diferentes mapas del camino, indicaciones para que nosotros podamos acercarnos por nosotros mismos a esa experiencia. Entonces, es correcto y está bien el seguir las indicaciones de una persona o seguir las indicaciones de un conocimiento determinado, de una línea determinada. Pero esas indicaciones son simplemente hasta que uno empieza a experimentar por sí mismo, y deben ser para que uno empiece a experimentar por sí mismo y no que nos quedemos colgados eternamente de las palabras y de los actos de otra persona que seguramente va avanzando, pero que nosotros no vamos a avanzar porque no andamos con nuestros propios pies. Entonces, importante también eso. Y otro paso precisamente que va, como decíamos antes, en la misma línea, es que precisamente si por ejemplo somos seguidistas o simplemente no tenemos una disciplina X a la hora de emprender el camino espiritual, el trabajo interior, hay algo que nos sucede muchísimo, y es que generamos o nos autogeneramos o continuamos con una especie de necesidad de que todo siga igual. Sí. Y nos apegamos a que todo siga igual. No asumimos ni la incertidumbre ni la impermanencia de todo lo que existe, ni de nosotros mismos siquiera. Y esto nos lleva a que busquemos constantemente la seguridad, el no cambio. Que esto también sucede en un niño, pero que es normal también en su proceso de crecimiento, de que pueda estar en un entorno en el que se sienta seguro para poder desarrollarse convenientemente y que pueda aprender y seguir lo que dicen sus padres, que hasta ahí todo esto es normal, lógico e insistimos, necesario para la crianza del chaval o de la chavala. Entonces, cuando esto lo llevamos a la vida adulta, nos encontramos con una incapacidad de ser resolutivos, resilientes, que se dice hoy en día, ser incapaces de poder adaptarnos a circunstancias nuevas. Y en el caso del trabajo interior, estaríamos hablando también de que no somos capaces de poder afrontar ni siquiera cambios internos que podamos tener, o también, que esto nos sucede cuando impartimos nuestros cursos a veces, de que empieza a haber un cambio de percepción en el que se empieza a percibir de una forma más clara la propia psicología,
en el que se ven egos que antes no se veían, se ven virtudes que antes no se veían también. Se empieza a ver una realidad mucho más profunda, mucho más rica interiormente, y de repente es como que hay una especie de miedo, sí. o de repente el creer que uno es una cosa bueno, crea como cierta ansiedad, ¿no? Me estoy empezando a ver de verdad y esto me crea como una ansiedad. Hay como una especie también de horror vacui también por otro lado, de que también se ve una interioridad todavía más profunda en la que hay como, digamos, un silencio incluso que se crea interiormente a veces con la experiencia de la meditación, por ejemplo, con todas las prácticas que se realizan. En general lo que sucede cuando empezamos a trabajar interiormente, que no me quiero liar más con esto, es que cuando empezamos a trabajar empezamos a ver interiormente todo. Y empezamos a tener experiencias distintas a las que ya hemos tenido anteriormente. Se empiezan a generar cambios internos de una forma a veces más potente o más fuerte, y en otras ocasiones o en otros momentos de una forma más leve. Pero al fin y al cabo lo que hay es transformación. A veces paulatina, a veces mucho más potente, donde hay como una especie de saltos cualitativos. Pero como estamos instalados en ese infantilismo, en ese no cambio, en esa incapacidad de poder asumir lo nuevo, por eso tampoco somos capaces, o hay cierta incapacidad a veces incluso de instalarse en el instante, como se dice lo del aquí y el ahora tan en boga. ¿Por qué? Porque no somos ni siquiera capaces de ver lo nuevo, porque no queremos ver lo nuevo, inconscientemente. Estamos instalados en eso constantemente. Entonces, claro, ahí se da precisamente un obstáculo infantiloide, que no nos permite el poder recorrer un camino, sino que es como si siempre estuviésemos en el mismo punto, viendo el paisaje, que es prometedor, lo que nos podemos encontrar por lo que estamos viendo, pero no somos capaces de poder dar un paso y otro, porque no queremos en realidad el cambio. Exactamente, de hecho, una de las cosas que se dice en el camino es que debemos de aprender a amar el cambio. Que eso sería, de otra manera de decirlo, sería aprender a amar la incertidumbre, aprender a amar la impermanencia de todas las cosas. Pero la actitud infantil es la contraria, lo que amamos a toda costa, y estamos aferrados a ellos, a toda costa es a la seguridad. Queremos seguridad a toda costa. Y es cierto, cuando uno avanza en el camino, lo que primero va desapareciendo son esos pilares o ese suelo bajo nuestros pies que hemos construido, fundamentado fundamentalmente, valga la redundancia, en visiones erróneas de nosotros mismos y en visiones erróneas de lo que es la realidad. Y cuando empezamos a ver esto, claro, esa realidad se empieza a derrumbar. Y es aconsejable, es deseable que esa realidad se derrumbe. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a empezar a andar por nosotros mismos desde esa impermanencia, desde esa incertidumbre, desde ese saber que la seguridad no es nada más que una idea falsa. No existe tal cosa como la seguridad permanente. Y es algo que esto pues tenemos que aprender también en este camino. Tal cual. Y bueno, luego algo que ya hemos mencionado un poquito en estas descripciones sobre el infantilismo en lo espiritual y en la vida misma en general, porque estamos hablando también de lo que es la vida mundana, estamos hablando de tanto la vida espiritual como la mundana, es el rechazo al esfuerzo también. El rechazo al esfuerzo respecto a mantener una disciplina concreta, respecto al tipo de prácticas que realizamos y qué esperamos de esas prácticas. Es algo que también nos obstaculiza, ¿no? El rechazo al esfuerzo. Como recuerdo cuando iba al colegio, ¿no? Como algunos profesores decían, bueno, es que estáis como siempre buscando la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, de no hacer lo mínimo y esperar la iluminación, esperar el despertar, esperar la comprensión, esperar que todo sea próspero espiritualmente. Y si no hay esfuerzo, que es un poco lo que tú venías a decir con lo de esta ley de tanto das, tanto recibes, si no hay esfuerzo, no hay posibilidad de poder desarrollarnos interiormente. Exactamente, y este tema del esfuerzo o de la falta de esfuerzo, ¿no? Nos lleva también al tema de la huida constante del dolor o de la tensión. Huimos, pero increíblemente rápido, de todo lo que nos produzca incomodidad.
De hecho, no somos capaces de soportar la incomodidad ni las situaciones difíciles y huimos constantemente. Esto es lo que decíamos, ¿no? Actualmente está la palabra esta moderna, o moderna, bueno, que yo conozco, que creo que es moderna. Sí, que más o menos está más de moda. La resiliencia, sí. ¿no? La resiliencia, es decir, la capacidad de aguantar o soportar situaciones incómodas, situaciones difíciles. Esto es también una actitud muy infantil, el hecho de que no podamos aguantar pues una discusión, que no podamos aguantar un estado de incomodidad, que enseguida cambiemos cualquier cosa si nos resulta incómodo o tenso. Esto nos dificulta mucho el trabajo interior. El trabajo interior no es que tengamos que aguantar dolor, no somos faquires, ¿no? Pero sí que tenemos que saber de alguna manera integrar que todo nuestro trabajo interior se basa en la tensión. Pensamos que el trabajo interior debe ser un camino de rosas y estar súper cómodo, súper bien, y esto no es real, porque si fuese esto no tendríamos ego, pero tenemos ego, tenemos estructuras psicológicas egoístas que nos hacen sufrir. Entonces, cuando uno empieza a trabajar sobre esto, va a haber una tensión constante en nuestro interior, la tensión que se produce entre lo que es el estado consciente que observa, que ve, y el estado egoico que se manifiesta desde sus tendencias habituales, sus pensamientos habituales, etc. Y lo que no entendemos es que esa tensión que se produce entre el observador y el observado, o lo observado, es lo que va a producir en nosotros ese cambio interno. Es lo que va a producir que se produzca en nuestro interior ese calor, el calor de la fricción, que dice por ejemplo Moraviev, de la fricción que va a hacer que se encienda un fuego interior. Y ese fuego, que es fuego de la comprensión, fuego del proceso de unión, de la autoobservación, de la autoobservación misma, incluso. Esto es lo que va a lograr que en nuestro interior se produzca el cambio real, que esas estructuras psicológicas tan mecánicas, tan estructuradas, vayan disolviéndose poco a poco, y es por el sostenimiento de la atención. Eso sí, sostenimiento de la atención desde una ubicación en lo consciente, porque cualquier estado de crisis que pueda bueno, pues surgir por una situación normal de la vida donde el ego se presenta y entonces sufrimos, esto no es esa tensión consciente. La tensión consciente es algo que uno provoca consciente y voluntariamente a raíz de autoobservarse, a raíz de querer trabajar sobre uno mismo, y entonces surge esa tensión porque el ego quiere manifestarse tal cual, como siempre lo ha hecho. Y ahora nosotros, desde el estado consciente, estamos diciendo, no te vas a manifestar. Entonces, ¿qué pasa? Que surge esa tensión entre esas dos realidades. Pero eso es a raíz de un trabajo interior, no simplemente porque llevamos una situación difícil en la vida. No confundamos las crisis existenciales o lo que son las crisis de la vida con las crisis voluntarias y conscientes que se producen en un camino espiritual serio donde uno se propone un cambio interno real. Van a decir también, por cierto, que hemos escuchado muchísimas veces, demasiadas, respecto a esto que dices también, con lo de la noche oscura. Sí. Que es un término, bueno, ya sabemos, de San Juan de la Cruz, pero que luego se extiende también por la nueva era y se utiliza como simplemente un proceso depresivo de estar mal un par de semanas, como si he pasado mi noche oscura y ahora estoy mejor. La noche oscura es un proceso iniciático muy avanzado. Sí. Y no tiene que ver con estar un poco decaído durante un tiempo y luego haber comprendido un par de cosas y de repente estar bien hasta que vuelva a tener otra caída. No va de eso. Lo quería comentar a propósito de esto, porque se utiliza... Una de las cosas también que creo que es infantil y también adolescente, como veremos, también es el uso del lenguaje, creo yo, no sé, me da a mí que el lenguaje, es decir, el no utilizar propiamente el lenguaje, es decir, utilizarlo de forma correcta, con precisión y no tiene por qué ser un lenguaje muy amplio, un vocabulario muy amplio o no el que tengamos, sino simplemente utilizarlo con precisión y de una forma coherente, siendo consciente de los contextos en los que estamos. Totalmente. Creo que esto también es algo que, porque por ejemplo el niño o el adolescente también en su egoísmo, vamos a decir entre comillas natural, o en su egoísmo de ese momento, de esa etapa, no es consciente del mundo exterior, no suele ser consciente de los contextos, de la necesidad del momento. Entonces utiliza cualquier lenguaje o cualquier comportamiento, como hemos estado viendo además. Pero insistimos otra vez, cuando somos adultos no hay excusa para estas cosas. Totalmente.
Bien, no sé si quieres comentar alguna cosa más del infantilismo, pasamos a la adolescencia entonces. Bueno, ya hemos visto entonces que si reflexionamos un poco, también lo quería comentar antes pero se me ha olvidado y que lo quiero comentar ahora. Esto no es para señalar con el dedo a nadie lo que estamos hablando. Todo cuanto se habla en el camino espiritual tiene uno que señalarse, entre comillas, uno hacia sí mismo, pero no señalarse de forma en que uno se juzgue y se castigue, porque eso al fin y al cabo vuelve a ser otra vez autopersecución egoica absolutamente, porque la divinidad no castiga. Sino que esto tiene que servirnos para nosotros mirarnos a nosotros mismos si nos comportamos de esta forma. No nos vale si pensamos, ay sí, esta persona tal, porque esto sucede a veces. Que siempre como en esta tendencia de echar balones fuera, así pues este comportamiento me recuerda a fulano de tal, a menganita, tal. No funciona así. Es decir, todo esto tiene que servirnos exclusivamente para nosotros y no tenemos por qué pensar en nadie a la hora de reflexionar sobre todos estos puntos. Básicamente porque nosotros, si reflexionamos lo suficiente y somos sinceros con nosotros mismos, aunque sea de refilón, todo lo que hemos estado comentando y más cosas que sean infantiloides, están presentes en nosotros, aunque sea un poco. Claro, es que por eso precisamente podemos hablar de ello. Exactamente. Porque las descubrimos también en nosotros mismos, inevitablemente. Ahí está. Algunas más, otras menos, pero es lógico, nadie estamos fuera de estos estados. Mientras tengamos ego, mientras nuestra conciencia esté dormida, todos adolecemos de lo que adolece todo el mundo. Y en este caso, de muchas actitudes infantiles y muchas actitudes adolescentes, como de las que vamos a hablar ahora. Que podemos empezar con una que define muy claramente lo que es la adolescencia, que mientras estábamos buscando la seguridad como infantes en el infantilismo, con los padres, la seguridad con los padres o con una autoridad también puede ser, o con aquello que nos hace sentir seguros, y no buscamos el cambio ni nada de esto, de repente en la adolescencia se crea la tendencia contraria, que es la rebeldía. Totalmente. Así es. De alguna manera es como la necesidad de erigirse a sí mismo fuera del entorno familiar, ¿no? Esto es lo que sucede con la adolescencia. Y sentirse a sí mismo como individuo. Entonces, lógicamente, para poder sentirse como separado tiene que buscar algo diferente a lo que conoce. Por eso la adolescencia implica un punto de rebeldía contra todo lo conocido previamente. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos cambiar. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía implica idealismos, implica también querer cambiar las cosas a toda costa, pensar que lo que se tiene o lo que se es no vale y buscar otras formas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que también arrastramos como adultos, sobre todo en el camino espiritual. A veces es curioso, pero a veces nos acercamos al camino espiritual precisamente por esa rebeldía. Pensamos que lo espiritual es cortar con todo, acabar con todo y hacer algo completamente nuevo que no tiene nada que ver con lo anterior. Y aunque en parte es así, no es algo que nosotros podamos hacer como una actitud. El hacer eso como una actitud es un poco absurdo, porque el que todo cambie y sea algo completamente diferente solamente puede ser a raíz de un trabajo serio en el que vayamos comprendiendo nuestras actitudes mecánicas repetitivas y que ese proceso se vaya haciendo poco a poco. Por lo tanto, se cambia porque vamos transformándonos internamente. Pero que el hecho de buscar la espiritualidad sea ya una tendencia a cortar todo lo que se conoce o a cambiar todo lo que uno ha entendido porque sí, como algo que hay que hacer, esto no es entender realmente la auténtica rebeldía. Fijaos que hay una frase de Jesús en los evangelios, a quien se le tiene por un gran rebelde, pero hay que entenderlo bien. La frase de Jesús decía hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la búsqueda espiritual no implica de por sí el romper con la vida anterior, ni muchísimo menos. No implica para nada esto. No implica ideales en las que queremos cambiar el mundo, algo que también se entiende mal en la espiritualidad. Querer cambiar el mundo, no. Realmente lo auténticamente radical es cambiar nosotros, sin pretender cambiar el mundo. Eso sí que es radical. Porque cambiar el mundo
ya lo han querido cambiar todos los políticos y todos los tiranos y todas las revoluciones sociales y políticas, incluso religiosas, que ha habido en el mundo. ¿Y qué es lo que hemos cambiado realmente? Nada. Hay momentos de mayor bonanza, podemos decir, social, y hay momentos de menor bonanza social. Hay momentos donde rigen unas ideas más y hay momentos donde rigen otras ideas más. Pero solamente necesitamos estudiar un poquito la historia del pensamiento humano, la historia de la filosofía y el pensamiento científico, y nos damos cuenta de que todo es un bucle y un ciclo repetitivo. Ahora se piensa de una manera, ahora de otra, y después se pensará de esa misma manera que se pensaba antes, con algunos detalles diferentes, y luego sí, no hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, hay dos sesgos cognitivos respecto a esto, que es el de cualquier tiempo anterior fue mejor, o al revés también, cualquier tiempo anterior fue peor. Es decir, que están estos dos sesgos, pero son eso, sesgos, no, es lo que dices tú, todo funciona por ciclos. Está esta ley también del péndulo, ¿no? De que nos vamos de un extremo al otro. O del ciclo San Ancles, que se llama también. Sí, también. El ciclo de necesidad. En el esoterismo también se habla de esto, sí, de que hay una serie de ciclos también donde se producen una serie de eventos y que se van como repitiendo, aunque las formas sean diferentes, pero el centro es el mismo, digamos. Pero es que es esto, es decir, que volvemos otra vez a una especie a caballo entre el infantilismo y la adolescencia, ¿no? De querer de alguna forma imponer lo que consideramos que es lo mejor. Porque una de las cosas que tienen los idealismos, ya sean políticos, religiosos, sociales, cívicos, no importa de qué forma, los idealismos en los que se considera que uno es muy arrogante realmente, aunque tenga buena intención, pero es muy arrogante el creer que los valores en los que uno cree, en los que uno está como afianzado, que son los que todo el mundo necesita y que son los que todo el mundo debería asumir para que el mundo fuese mejor. Pero ¿acaso le hemos preguntado al mundo, algo tan abstracto como eso, le hemos preguntado a cada persona si quiere los mismos valores que yo quiero? ¿Y tengo que convencerlos yo de algo en todo caso? Exactamente. Eso sería como ese proselitismo, ¿no? que se ha hecho y se sigue haciendo, ¿no? de diferentes tradiciones, tanto espirituales como políticas o sociales, ¿no? La necesidad de que el otro tenga que entender lo que yo entiendo, porque lo que yo entiendo es lo mejor. Es esa sensación de pensar que el mundo gira a nuestro alrededor. Sí. Decía Cioran esto, ¿no? Que realmente la adultez llega cuando uno se da cuenta de que el mundo no gira alrededor nuestro. Pero nosotros seguimos pensando, es decir, esa actitud adolescente nos hace pensar que sí, que el mundo gira alrededor nuestro. Y aunque no lo planteemos de esta manera, pero cuando pensamos que nuestra forma de pensar o nuestra forma de hacer las cosas es la mejor opción y queremos imponerla a los otros, entonces aquí es cuando estamos en esa actitud rebelde de adolescente que no ve ni respeta la libertad del otro. Y además, vuelvo a decir, la auténtica rebeldía es en sí el cambiarse a sí mismo. Cámbiate a ti mismo, trabaja sobre ti mismo, trabaja sobre tus actitudes repetitivas y podrás ver si realmente ese cambio es lo que tiene que darse y no pretendas cambiar al otro. Si algo tiene que cambiar, debe de cambiar de esa manera. Fijaos si realmente todo el mundo, en el mundo entero, en vez de pretender cambiar al otro, ya sea en cuestión social, ideológica, o ya sea cuestión religiosa, o ya sea cuestión de incluso de pareja, ¿no? Que pretendemos cambiar a la pareja, también, o a los hijos, para hacerle nuestra imagen y semejanza, exactamente, ¿no? o a los hijos, o a los padres, o a las amistades. Si en vez de querer esto cambiásemos nosotros, si cada uno se mirase el ombligo en ese sentido, en vez de creerse el centro del mundo, se mirase realmente a sí mismo conscientemente y cambiase lo que cree que debe de cambiar, desaparecerían las discusiones, desaparecerían las guerras, desaparecerían tantos y tantos problemas que realmente tenemos pues en nuestra sociedad. Así que esto realmente un camino espiritual no es un camino de rebeldía. Un camino espiritual es un camino de mirarse a sí mismo, intentar cambiar y ser lo que uno es en ese cambio o en esa aceptación, porque estamos hablando del cambio, pero hay un paso previo al cambio, necesario, importantísimo, que es que si no hay primeramente aceptación de lo que uno es, en su totalidad, en la totalidad de que somos capaces de ver y de asumir, si no hay aceptación de todo eso, es imposible que el cambio se produzca. De hecho,
Mira, mi profesor que decía que realmente el cambio se produce desde el no cambio. Si todos queremos cambiar, ¿cómo realmente podemos cambiar? Pues no cambiando. Así que empecemos por ahí, quizás por no cambiar. Y bueno, esto nos lleva... Perdón, que ibas a comentar también algo más de... Sí, bueno, el tema de otro de los temas importantes dentro de la adolescencia es el tema de la libertad. Claro. La búsqueda de libertad, ser libre. Queremos ser libre y queremos hacer lo que nosotros sentimos que queremos hacer o pensamos que queremos hacer. Y anteponemos esa libertad por encima de todo. Bueno, a los adolescentes es lógico que luchen con ese estar atados, ¿no? a esa disciplina que se le impone desde los padres, ¿no? Pues esto es lógico en la adolescencia, pero en un camino espiritual o ya adultos es realmente es muy coartador. ¿Por qué? Porque la libertad, lamentablemente, la libertad que nosotros, seres dormidos, todos, tenemos, es la libertad del ego. Libertad para pensar egoicamente, libertad para dejarnos llevar por nuestros miedos, libertad para dejarnos llevar por la pereza, por la envidia, por cualquier estado psicológico. Entonces, ¿tenemos libertad para ser desde la conciencia? Muy poquita, porque estamos acostumbrados a que la libertad la tenga y la asuma el ego. Así que, importantísimo el tema, ya lo decía Krishnamurti, ¿no? No hay libertad sin disciplina ni disciplina sin libertad. Cierto. Entonces, la disciplina, desde una decisión libre, ¿no? Y ahí la libertad en la disciplina, nos va a otorgar, precisamente por esa disciplina, la voluntad suficiente para que no sea el ego el que ejerza su libertad, sino que nosotros conscientemente podamos decidir en cada momento por nosotros mismos qué es lo que queremos sentir, qué es lo que queremos pensar, y no que un estado psicológico se nos imponga. Entonces, la disciplina, que muchas veces rechazamos porque no entendemos para qué ese esfuerzo, va creando realmente una fuerza en nuestro interior, ubicada en lo consciente, que hace que el ego empiece a pasar a un segundo plano en nuestra vida. Por lo tanto, ahí en ese momento es cuando empezamos a ser libres verdaderamente, y no cuando hacemos lo que nos apetece en cada momento. Otro punto que es interesante en relación a la rebeldía, volviendo otra vez al tema de la rebeldía, es que digamos que una de sus derivaciones o algo que va muy relacionado es precisamente también la protesta y la queja ante todo. Que esto nos lleva también a la exigencia a los demás, a la vida misma. Exactamente, sí. Estamos siempre protestando y siempre quejándonos. Además, parece que a veces hay algunas personas, ¿no?, que mientras mayores nos vamos haciendo, más encontramos queja en todos lados y más exigentes nos vamos volviendo. Entonces esto parece como si fuera algo legítimo, que pudiésemos exigir a los demás o al entorno nuestra comodidad o lo que a nosotros nos parece bien. Y esto, vuelvo a decir, es una actitud completamente adolescente. En vez de hacernos responsables de nuestra vida y de nosotros volvernos personas que faciliten la relación con los demás mientras nos vamos haciendo mayores, sucede todo lo contrario. Es como que exigimos que los demás nos tengan en consideración, cuando deberíamos ser nosotros, mientras más crezcamos, que tengamos cada vez más consideración hacia aquellos, ¿no?, que están creciendo, aquellos que nos rodean, ¿no? Entonces, una cosa importante también, si no queremos caer en esa adolescencia tremenda, el tema de protestar por todo, el tema de quejarnos por todo. ¿Que tenemos razones para quejarnos y para protestar? Por supuesto. Siempre vamos a tener razones para protestar, y además razones verdaderas, ¿no? Como por ejemplo el tema de protestar por la sociedad, el cómo estamos, el cómo se hacen las cosas a nivel político, el cómo se hacen las cosas también a nivel religioso, a nivel espiritual. Claro que tenemos razones para quejarnos. ¿Por qué? Porque todo se hace muy mal, es cierto, se hacen cosas muy mal. También se hacen muchas cosas muy bien. A eso quizás lo miramos menos. Es lo que te iba a decir ahora, que también Sí. hay cosas que suceden que están muy bien y que tal, y no son noticia, o simplemente nosotros mismos no miramos tampoco hacia eso demasiado. Exactamente, pero fijaos que hay una cosa que tanta protesta y tanto quejarse, quizás lo más inteligente sería: no voy a quejarme, pero voy a intentar hacer algo por cambiarlo.
En vez de decir esto no vale para nada, ¿cómo puedo yo mejorar esto? ¿No? ¿Cómo puedo yo entregarme mi esfuerzo para que las cosas vayan a mejor? ¿Y cómo puedo yo ayudar a los demás en vez de exigir los derechos y los privilegios por encima de nuestros deberes? Si realmente tenemos una búsqueda espiritual, hay una cosa que nos ayuda mucho en esto, que es lo que llamamos el tercer factor, o, dicho de otra manera, la solidaridad, la entrega a la necesidad del otro o de lo otro. Entonces, cuando nos quejamos, cuando protestamos, cuando exigimos, no estamos ejerciendo esa labor de solidaridad. Lo que estamos es ubicándonos en la situación contraria, que es muy egoísta y que es realmente, pues no tiene nada que ver con el camino espiritual. Fijaos que en el camino espiritual siempre se dice que aquel que está más avanzado en su iniciación, en su proceso, es el que más sirve a los otros. Ya que hemos citado a Hermann Hesse, hay un libro de Hermann Hesse muy interesante que se titula, muy menos conocido que los más conocidos, lógicamente, que es El viaje a Oriente. Se titula el libro El viaje a Oriente. Y es un libro donde, así en general, voy a destriparlo un poco, pero donde realmente pasan muchos años ya. Y pasan muchas cosas en el libro para que se destripa para quien no lo haya leído. Vale, pero yo creo que el tema del destripe también, yo creo que va por época, o sea, por años, ¿no? Es decir, si hace un año que ha salido la novela, mejor no decir nada, pero es que Hermann Hesse es ya centenario, es decir, el que no lo ha leído, mala suerte. Por lo que decía en este libro es que hay un grupo de personas que empiezan un viaje hacia Oriente buscando esa espiritualidad, se supone que son como, iniciados o buscando iniciación, y entre todos hay uno que es el que lleva los burros. A lo mejor estoy añadiendo un poco porque hace muchos años que lo leí y me confundo, pero más o menos va de esto. La persona que era el criado de todos, que llevaba las maletas, que llevaba los burros y toda la carga, finalmente se acaba descubriendo como el gran maestro. Es el gran maestro, que precisamente es el que está sirviendo a todos. Entonces es una enseñanza en este sentido. Y sí, nos habla de esa realidad. Aquel que realmente integra su realidad espiritual, que es una apertura, ¿no? un abarcar una realidad cada vez más amplia, abarca también la necesidad de los otros o de lo otro. Por lo tanto, su actitud es de entrega no solamente hacia su propia necesidad, sino, como he dicho, pues hacia esa necesidad que cada vez se va haciendo más grande, más abierta, y que no es que se entienda como un sacrificio o como un esfuerzo, ni muchísimo menos, sino que se entiende como parte natural del propio proceso del despertar. Sería una transvaloración de la exigencia al servicio. Totalmente, muy bien dicho. Sí. Luego otra frase, otro punto, ¿no? Que dentro de esto de la queja y de la exigencia y demás, también, ¿no? Como que siempre, sobre todo en la actualidad, ¿no? Con las nuevas generaciones, es que hay una exigencia por los derechos, por los privilegios, por uno legitimarse en sus ideas, en su forma de entender el mundo, en todo, absolutamente. Pero no se exige o no se fija uno en los propios deberes que tiene como miembro de una sociedad, responsabilidades que asumir como miembro de una sociedad, sino no, yo es que soy tal o soy esto o lo otro, o pienso de esta forma, entonces tengo no la obligación, sino tengo todo el derecho y el privilegio de poder decir quién soy o de poder manifestar mi pensamiento. Pero el servicio al otro, el respeto, la compasión y lo que es el deber como ciudadano, esto no es algo que se hable mucho, sino simplemente desde ese egoísmo adolescente, desde ese egocentrismo de yo tengo derecho a todo, yo puedo decir las cosas, tal, pero el derecho que tenemos al deber, a la responsabilidad, que también es un derecho. Ahí está. ¿Quién habla de esto? ¿Por qué nadie o muy poca gente hablará de esto, ¿no? de asumir una responsabilidad para con los demás, en lugar de simplemente demandar que uno pueda decir o de que uno pueda manifestarse de la forma en la que quiera? Sí, no, esto es tremendo, ¿no? De alguna manera es así, es como que esta sociedad está potenciando cada vez eso, y lo que comentaba antes, ¿no? En relación a que tenemos derecho a quejarnos. Bueno, derecho. Es decir, sobre todo porque las cosas se hacen muy mal desde muchos ámbitos,
pero la cuestión es cuál es nuestro deber ante esa situación. Y bueno, socialmente el deber pues es hacer lo que tenga que hacerse, pero a nivel espiritual, que es lo que nosotros hablamos, a nivel social no nos metemos, aunque hablemos un poco de ello. A nivel espiritual hacemos o nos quejamos de cómo se hacen muchas veces las cosas, si se hacen mal, etcétera. Pero la cuestión es importante, ¿cómo hacemos nosotros las cosas? Ese es nuestro deber. Nuestro deber no es criticar al otro, no es señalar los errores del otro únicamente. De hecho, nosotros solamente tenemos derecho a criticar los errores del otro si realmente no tenemos propios errores. No era Jesús el que decía, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cuál de nosotros es excelente en su hacer? Como decían los griegos, ¿no? La arete, la excelencia. ¿Cuál de nosotros hace las cosas tan bien que realmente tiene derecho a exigir a los demás que lo hagan? Ninguno. Y de hecho, aquel que realmente hace las cosas bien con esa excelencia va a ser el último que exija a los demás, porque ha comprendido lo que es el camino del error, ha comprendido lo que es el camino del esfuerzo, del trabajo y de lo que cuesta llegar a esa excelencia. Por lo tanto, no va a exigir. Normalmente aquellos que exigen o que exigimos cuando exigimos es desde una visión tan infantil, tan adolescente, de que estamos hablando, que es que estamos exigiendo a los demás lo que nosotros no somos capaces de hacer. Que es lo de la paja del ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. Pues sí, dicho sea de paso, ya que mira, estamos qué cristianos estamos hoy. Estamos muy evangélicos. Exactamente, así es. Entonces, importante realmente el buscar la propia excelencia, en que la excelencia que no es hacer las cosas perfectas, no confundamos una cosa con la otra. La propia excelencia implica hacer las cosas lo mejor que podamos. Que esa capacidad que tengamos la usemos al 100%, aunque nuestra capacidad sea un 3% o un 10%, pero que ese 10% o ese 3% sea usado en su totalidad. Por lo tanto, estamos esforzándonos en la medida que podamos. Entonces, eso sería esa arete y ese deber. Ese es nuestro auténtico deber y no nuestra bueno, pues la tendencia a exigir o a pedir nuestros derechos. Vuelvo a decir todo esto a nivel de búsqueda espiritual. Aquellos que tenemos búsqueda espiritual, la responsabilidad social surge en la medida que vamos avanzando en nuestro camino y surge no porque se busque, sino porque de alguna manera pues sí aparece. Y no en todos. Hay personas que en esta búsqueda espiritual pues sí tienen una labor más social y hay personas que no la tienen. ¿Por qué? Porque no es nuestro camino. El camino de lo espiritual se sale de lo social. De hecho, hablábamos antes de la auténtica rebeldía. El auténtico rebelde no es el que cambia las cosas eternamente, sino el que sigue su cambio interno, su camino interno y no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo social. Pero eso sí, no quiere decir que sea una persona asocial o antisocial, sino que es una persona que sabe adaptarse plenamente al entorno y, como decíamos, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no exigir si no se debe en lo social y trabajar en lo espiritual. Bueno. Con esto de la rebeldía también que hemos estado comentando y la queja y el afán de querer como de alguna manera imponer la propia visión del mundo, ¿no? Que se puede llegar a eso, de eso también implica la relación que se tiene con la autoridad. Exactamente, y mucho. Sabes que en el tema infantil buscamos la autoridad en alguien que nos diga a todos, pero luego después también está esa otra actitud contraria, que es que no seguir a nadie, de que cada uno hace su propio camino y que, bueno, que cualquier cosa que se diga desde una visión u otra, pues no lo seguimos simplemente porque se dice. Y esto es una actitud también un poco absurda, sobre todo teniendo en cuenta que realmente en el camino espiritual necesitamos guías. Somos ayudados siempre, constantemente, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Y de hecho, en muchas tradiciones hay ejemplos de esto de una forma incluso extrema, ¿no? Como por ejemplo en el budismo zen. El budismo zen, la autoridad, o el budismo en general, la autoridad del lama, la autoridad del rinpoché, tiene que ser seguida al 100%. A rajatabla. Sin duda. Igual que la del abad
en la abad, en los monasterios. Exactamente. Que casi es como una especie de oráculo, es decir, el tratamiento es prácticamente una especie de oráculo a que consultar algo sobre el propio trabajo interior o sobre cómo hacer la práctica espiritual convenientemente. Exactamente. De hecho, el tema de la obediencia es un factor importante en lo Totalmente. Que es ese desarrollo la observancia, espiritual. ¿no? Que la observancia sí. de la obediencia. Entonces, pues también el tema de que nosotros vamos a nuestra bola, a nuestro aire, bueno, nos podemos creer eso durante un tiempo. Si realmente queremos avanzar a nivel espiritual, no nos va a quedar más remedio que acatar una autoridad interna, ya sea que lo encontremos de forma externa en la figura de un maestro o de una maestra, o ya sea que lo encontremos a nivel interno, lo mismo, la figura de un maestro o una maestra, pero que no tenga por qué ser físico, sino internamente. La cuestión es que en muchos aspectos del camino debemos seguir esa autoridad a rajatabla, no porque sepan más que nosotros, sino porque muchas veces lo que tenemos que hacer es bajarnos del burro y acatar una orden simplemente para que nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestro amor propio ceda y podamos trabajarlo. Muy bien, otro punto, y este también tiene su importancia, es la búsqueda de subidones emocionales, o mejor dicho, el dejarse llevar por la visceralidad total, que esto lo encontramos ahora en el panorama político actual de los últimos 10 años. En todos lados. ¿no? Es decir, que está muy marcado, pero también lo podemos encontrar en las redes sociales, en la forma de expresar las cosas, en básicamente darle la total legitimidad a la emoción por encima del pensamiento, por encima de la propia voluntad incluso. Es decir, como que el dictado de la emoción es lo que nos llevará a la auténtica realidad de todas las cosas. Pero esto es en el plano social, pero desgraciadamente pasa exactamente lo mismo en el plano espiritual, en el que parece que una experiencia lo suficientemente intensa emocionalmente o una lectura que me eleve emocionalmente, sencillamente en lo emocional, pues es como que ya tiene una legitimidad o una expansión de la conciencia por sí misma que ya es suficiente, ¿no? Así es, la verdad es que el problema de la emoción, ¿no? Que la emoción en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, pues lamentablemente es así. Es decir, si lo siento es verdad, y si no lo siento no es verdad, ¿no? Es decir, la verdad está basada fundamentalmente en lo que sentimos emocionalmente. Y esto es tremendo porque la emoción no tiene más valor ni menos valor que la razón, ni más valor ni menos valor que el movimiento, ni más valor ni menos valor que cualquier movimiento instintivo, etcétera. Es decir, es una parte de nuestra propia inteligencia que nos ayuda a comprender el mundo. Pero una cosa es una herramienta que nos ayuda a comprender el mundo, como es lo que es la emoción, y otra cosa es pensar que la emoción es la verdad de lo que vivo. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción de cualquier estado psicológico, entonces eso es verdad y eso me legitima para hacer ciertas cosas, como por ejemplo, si tengo miedo, bueno, se puede entender más o menos, pero imaginas una emoción del orgullo, ¿no? De sentir que uno es superior a los demás. Esto me legitima para menospreciar a los demás. Y esto es absurdo, el que yo me sienta superior a los demás o que yo me sienta al centro del mundo, ojo, algo que nos sentimos todos de forma inevitable mientras no despertemos, eso no nos da derecho. Que nos experimentamos desde nosotros mismos. Exactamente. ¿no? Ya con esa base, claro. Exactamente. Eso no implica que nos dé derecho a actuar sintiendo o actuar pues por encima de los demás, menospreciando, etcétera. Entonces, no. La emoción es simplemente otra parte más de nosotros, sin más valor o menos valor que todos los demás. Ahora, la cuestión es que a nivel de adolescencia, el tema de la adolescencia, el adolescente lo que quiere es esas intensidades, ese vivir la vida intensamente, ¿no? Esto de vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito. La verdad es que me parece algo terrible, pero bueno, ahí está. Bueno, también era un poco de marketing, ¿no? Pero sí que nos hablaba de la intensidad del vivir, de la emoción, ¿no? De la sensación de vivir, ¿no? Exactamente. Y esto, la verdad que es un tema que también en lo espiritual se tiende a ello, ¿no? De experimentar cosas cuando antes mejor, mientras más intensas mejor. Y si no lo experimentamos,
O aunque lo experimentemos, ¿qué sucede? Que luego nos va a venir lo contrario, es decir, a subidones emocionales le siguen bajones emocionales correspondientes. Entonces, realmente es estar en un tío vivo o en una montaña rusa de emociones constantes, cuando realmente la auténtica espiritualidad no tiene que ver con esa emocionalidad, ese psiquismo, ni muchísimo menos, sino que la auténtica espiritualidad lo que busca es la impasibilidad, la ataraxia, la serenidad interna. Eso es el ser. La apaceia. La apaceia, exactamente, la no pasión. La no pasión. Entonces, comprendemos muy mal realmente este camino. Que a veces vivimos estados emocionales intensos, sobre todo de emoción superior. Está bien, es necesario, es correcto. Pero no confundamos una emoción superior, un estado de mística, con un proceso iniciático o espiritual. La mística forma parte del proceso iniciático o espiritual, pero la mística no es el proceso espiritual ni iniciático. Forma parte el desarrollo de esa emoción superior, de la misma forma que tiene que formar parte también el desarrollo del mental superior, supramental, y de lo que es la conciencia que nos permita conectarnos con esas realidades superiores trascendentes. Pero no confundamos la experiencia con lo espiritual o lo real. Lo de la impasibilidad o esta apaceia es un término que se utiliza tanto en la filosofía como también en los padres del desierto, considerando que el culmen para poder acceder a la gnosis, al conocimiento divino, el culmen de todo el trabajo con las pasiones y la adquisición de las virtudes, se da en esta impasibilidad. En esta integración ya no es ni siquiera una capacidad, sino que es como una especie de función de la conciencia o de facultad de la conciencia, en la que uno no se identifica ni se deja arrastrar por ningún ego, aunque incluso aún todavía pueda haber algún ego, ¿no? Que todavía no esté del todo transformado o eliminado, sino que simplemente ya no nos dejamos arrastrar por él, sino que somos en todo caso carromato de virtudes, si se puede decir de esa manera, ¿no? Que también se dice a veces. Entonces hay que entender la impasibilidad, que no es como ser un psicópata o una piedra que no siente absolutamente nada, sino que su sentir, su enfoque, su mirada, su forma de experimentar las cosas es de un punto de vista mucho más elevado que el de la emoción inferior, que el de la intensidad buscada constantemente cuando nos ponemos en ese papel de adolescente, aunque tengamos 60 años, y por tanto tiene que ver con algo que nos allega al espíritu y no simplemente con una especie de pasividad o una especie de cerrazón emocional o represión incluso. Hay que hacer una distinción muy clara sobre esto, ¿no? Entonces la impasibilidad, por tanto, es uno de los resultados más importantes a nivel espiritual. Otro punto que, ya para ir terminando, que marca también lo que es un comportamiento adolescente en la adultez, es la falta de compromiso y responsabilidad para con uno mismo y para con los demás. Esto es quizás lo más potente en este estado. Sí, es algo que está muy, muy marcado realmente, muy marcado. Esto sí que no estoy seguro tampoco, pero quizás sí que es una de las cosas que marca mucho nuestros tiempos, ¿no? La inconstancia ante la asunción de compromisos. Vamos saltando de una cosa a la otra, ya puede ser de un grupo a otro, o de un curso a otro, o de una lectura inconexa con otra inconexa, o en cualquier aspecto de nuestra vida, incluso pues el miedo al compromiso incluso matrimonial, o el miedo al compromiso con la familia, o incluso hasta compromisos laborales incluso, ¿no? Que, con las amistades. Sí, exactamente, que se está como en esa rebeldía de yo contra el jefe también, ¿no? A veces en el trabajo, cuando realmente hay que asumir la responsabilidad también con el trabajo que se está desempeñando, ya simplemente por ética, ya para empezar, ¿no? Porque nos pagan por ello. Pero en el camino espiritual concretamente hay una grandísima falta de compromiso, porque como tú antes has comentado, y ya hicimos un podcast en su momento sobre eso, es como que se vende la idea de que el camino se hace en solitario, de que cada uno puede hacer lo que le venga en gana, de que cada uno puede hacer la interpretación de la realidad que más le apetezca, y que uno simplemente crea una espiritualidad a su imagen y semejanza. Pues esto nos lleva a un egoísmo, a un egocentrismo, a un hedonismo espiritual que no nos lleva a ninguna parte,
importante, y es esto, ¿no? La falta de compromiso. Ya puede ser con un grupo, ya puede ser con el ser, ya puede ser con lo divino, ya puede ser con una serie de prácticas y disciplinas concretas y que tengan una continuidad también en el tiempo incluso. Entonces el asumir la responsabilidad de uno mismo, incluso también hacia los demás, con la propia práctica de la virtud, con la propia práctica del servicio al otro también, ¿no? Que es, como decía Germán Hesse, una señal también de madurez, la capacidad de poder servir al otro de una forma madura, de una forma seria, de una forma abnegada. Esa responsabilidad también pues está, brilla por su ausencia muchas veces, que es lo que decíamos antes, ¿no? También que sea mucho derecho y mucho privilegio exigido, pero poco tener en cuenta la propia responsabilidad y deber como ciudadano y también como hermano espiritual en el caso de los grupos espirituales. Exactamente, es que realmente hay mucho miedo al compromiso en todos los ámbitos. ¿Y por qué hay ese miedo al compromiso? Bueno, porque el compromiso es un esfuerzo, pero además un esfuerzo sostenido en el tiempo. Exactamente. Del cual en principio uno no puede escapar, y como que estamos acostumbrados de alguna manera a hacer lo que cada uno quiere en cada momento, pues, y sobre todo en esta visión de la espiritualidad en la actualidad, se tiene esa visión tan errónea, que nosotros consideramos que es errónea, de que la espiritualidad es hacer lo que uno quiera, y lo puede hacer como uno quiere, puede acercarse como uno quiera. Aquí nos confundimos y nos damos cuenta de que no lo hacemos como uno quiera. ¿Por qué? Porque lo que quieren nosotros es el ego. Si estamos despiertos, por supuesto que la espiritualidad es la naturalidad, es lo que surja en el instante consciente. Pero ¿quién vive el instante consciente? Ninguno. Vivimos en un estado de dormidez, variando de mayor dormidez a menor dormidez, pero sin salir de ella prácticamente nada más que por unos segundos de vez en cuando. Por lo tanto, necesitamos ese compromiso, ese esfuerzo sostenido en el tiempo para que realmente podamos acercarnos a una verdadera espiritualidad que nos permita el despertar y nos permita esa integración de la totalidad de lo que somos y esa participación con lo real. Si no, pues no hay manera. Yo lo siento. Esta es la forma en cómo nosotros lo comprendemos, es nuestra visión, no es única, es decir, la compartimos con muchísimo. Pero es como lo hemos vivido y lo explicamos así porque nos funciona, también hay que decirlo. Pero eso sí, sabemos que nos funciona a nosotros. Ahí está, exactamente. No todo el mundo tiene que pasar quizás por estas formas en su búsqueda espiritual, por supuesto, todos somos un mundo, por lo tanto cada uno encontrará sus formas, pero sí que entendemos que el compromiso es algo muy necesario y sobre todo la constancia. La constancia, y fijaos que somos muy inconstantes en nuestra búsqueda espiritual, sobre todo porque la búsqueda espiritual o la espiritualidad en la actualidad, incluso en algunas religiones, se ha convertido en una oferta y demanda constante de un producto, de consumir un producto. Entonces consumimos un producto y ahora hay que consumir otro producto. Hacemos un curso y hay que hacer otro curso. Y otro curso y hay una forma de verlo y otra forma de hacerlo y otra forma de verlo y otra forma de hacerlo. Vale, bueno, cada uno es libre, aparentemente, de hacer lo que quiera. Pero si queremos obtener un resultado serio, profundo, real, que perdure en nuestra realidad interna, tenemos que ser constantes en lo que hagamos. Tenemos que tomar una línea de trabajo y dedicarnos a ella. Eso no implica que tengamos que excluir a las demás. Por supuesto, ahí tiene que haber una apertura, pero primeramente uno tiene que tener muy claro cuál es el camino a seguir. ¿Cuál es la línea a seguir? Esa línea que le va a acercar a esa auténtica espiritualidad. Y cuando uno llegue a esa realidad, se da cuenta de que forma parte de un océano infinito en la cual puede acceder a esa realidad a la que ya ha accedido de muchas otras maneras. Pero si partimos al contrario, partimos de yo parto de esta manera, ahora de esta otra, ahora de esta otra, sin realmente afianzar en nuestro interior la experiencia y integrar realmente ese camino, esa forma, esa manera de acercarse, entonces no nos acercaremos nunca, estaremos siempre en los inicios y por lo tanto nunca accederemos a la profundidad necesaria para ser realmente lo que somos internamente. Entonces, importante también esa constancia, igual que ese compromiso y esa responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia nuestro ser y hacia, en un camino espiritual, por supuesto, las personas que nos rodean.
Muy bien, pues con esto ya terminamos el podcast. A modo de comentario final quisiera decir que con esta revisión que hemos hecho de este comportamiento que se arrastra a la vida adulta, este infantilismo y adolescencia que se entremezclan de forma bastante contradictoria además, pero que se entremezclan y que es una realidad que podemos observar, sobre todo a mí al menos me sugiere, Ángeles, que nos está hablando de lo caprichosos que podemos llegar a ser, Sí, de que claro. todo lo queremos a nuestra forma y que sea inamovible, y que somos más demandantes que no serviciales para con los demás, ni Y que, siquiera para con uno mismo siquiera. y que queremos hacer siempre lo que nos apetece, en el momento que nos apetece. Y que nos falta una visión quizá más realista tanto del mundo como también de la vida espiritual y de cómo perseverar en ella, como bien decía Teófanes el Recluso. Ajá. Muy bien, pues terminamos el podcast de esta semana. Esperamos que os haya podido ser de utilidad, que os haya podido ser productivo para reflexionar sobre los propios comportamientos que podemos tener infantiles y adolescentes, porque es algo que si anhelamos el despertar de la conciencia debemos eliminar de nuestra vida, y ya no solo eso, sino incluso simplemente por cómo convivimos con los demás y con el entorno también. Entonces esperamos que pueda servir como un podcast también para reflexionar, como los demás que hacemos. Y sin más, os deseamos buena semana y que vaya lo mejor posible. Feliz y consciente semana. Hasta otra.